Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente lunes, buen comienzo de semana. Aquí listos para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Fidel, bienvenido. Gracias, Darcy. Bienvenidos todos ustedes, amigos, también. La noticia más importante de la semana, elemento que acostumbramos traer para ustedes los lunes en nuestro primer segmento, es el siguiente. Pese a la caída de la producción petrolera, el ministro Quevedo asegura que se llegarán a producir 1.6 millones de barriles diarios de petróleo a final del año próximo. No, ¿O de este de mismo este año? año, Bueno, peor Fidel. todavía. Es como que, bueno, sí, Quise justamente ser benevolente. el ministro de Petróleo venezolano Manuel Quevedo lo dijo. Y lo dijo la semana pasada en el marco del foro de la energía en Rusia que se celebró entre el 2 y el 5 de octubre de este año que está transcurriendo. Dijo que para este año se llegaría y Venezuela contaba con los recursos de la estatal petrolera venezolana de aumentar su producción en 1,6 millones de barriles diarios. También en la proyección que manejó en este importante foro dijo que para el 2020 iban a llegar 2020 a 2 millones de barriles diarios. Vale preguntarse con qué recursos, si según fuentes que hemos nosotros manejado a través de la Agencia Internacional de Energía, de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Finanzas, de la Asamblea y por economistas petroleros que inclusive hemos tenido aquí en el plató del programa como Rafael Quiroz Serrano, la producción actualmente de crudo venezolano está en menos de 700.000 barriles diarios. ¿Cómo, bajo qué argumento, con qué estructuración y hace el ministro Quevedo este pronóstico que en este año vamos a llegar a 1,6 millones de barriles diarios? Fidel. Bueno, ¿qué puede uno pensar de semejantes afirmaciones que pues parecen una película de ciencia ficción, ¿no? Porque no se basa en hechos reales. A ver, en la práctica, Venezuela tiene que reportarle a los organismos internacionales energéticos los datos reales porque de lo contrario estaría conspirando contra el equilibrio del mercado petrolero y en consecuencia estaría también conspirando contra los precios del petróleo y esto podría empujar los precios a la caída, cosa que no es coherente, además de que le traería enormes problemas en el contexto de estos grupos internacionales, concretamente en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Según la OPEP, que publica datos oficiales de todos los países que le conforman, la producción petrolera venezolana descendió 43.000 barriles diarios de producción, el 5.7%, entre julio y agosto recién pasados. Pero es que en septiembre la caída de la producción efectivamente siguió descendiendo. Según la OPEP, la producción se situó en agosto en 712.000 barriles diarios y en septiembre la producción se ubicó en 684.000 barriles diarios. Es así. Está por debajo de lo que se está indicando. Estas son fuentes reales porque, repetimos, son los datos que tiene que aportarle el Ministerio y PDVSA a los organismos internacionales que tienen que ser fidedignos. Ahora, puertas adentro, en Venezuela, según cifras oficiales facilitadas por el Ministerio de Petróleo, la producción de petróleo en agosto aumentó 2.89%, ubicándose en 933.000 barriles diarios. Entonces, ¿Alguien miente, Darcy? sí, ¿Alguien por miente? supuesto. Y estas declaraciones las dio el ministro Quevedo a la agencia de noticias Sputnik en Moscú. Pero es importante destacar lo siguiente, Fidel, que esto es una promesa que se viene dando desde hace mucho tiempo, inclusive desde el comienzo de la presidencia de Hugo Chávez Frías, cuando dijo que en 2010 la producción llegaría a más de 6 millones de barriles diarios. Igualmente recién posesionado en el cargo como primer mandatario el presidente Maduro también hizo esta promesa de aumentar la producción de crudo venezolano. El año pasado, cuando tomó en el marco de las medidas económicas en agosto, pidió 1 millón de barriles más al ministro Quevedo, una promesa no cumplida. Y que no y puede, que viene de muchísimos años atrás. y que siendo realistas no pueden cumplir, No, y no menos tienen los actualmente. recursos ni la Menos infraestructura para actualmente, hacerlo. exactamente, porque PDVSA no cuenta con la disponibilidad para incrementar los volúmenes de producción. No tiene ya las condiciones, esa es la realidad. Que lo han dicho, repito, especialistas en materia petrolera y misma gente
lo que es Agencia Internacional de Energía, las organizaciones de los países exportadores de petróleo, en fin, y es una... De hecho, para aumentar ese 1.000.000 de barriles que quiere 1,6 en este año, sí, por eso, y 2 millones para 2020. Pero produciendo en base a 600.000 y tantos, estamos hablando de un incremento de prácticamente 1.000.000 de barriles que tendría que hacerse en los 3 meses que queda de este año para cumplir con esa promesa. Ese incremento de 1.000.000 de barriles requiere una inversión millonaria en dólares. Sí, porque el bombeo cada vez está más en descenso. Está en descenso. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el dinero para hacer esas inversiones de forma autónoma para recuperarlo? Vamos a hablarlo próximamente en nuestras secciones de Un Punto Candente. Así que todos muy atentos. Nosotros vamos ahora a hacer una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Para efectos de nuestra salud mental, aprender a decodificar, a sencillar los fenómenos económicos malévolos del apocalipsis diario que se experiencia profundamente aquí en el país. Pongamos, por ejemplo, el aumento hiperinflado de los precios, específicamente en el renglón del pasaje urbano de nuestra ciudad de San Cristóbal. Fíjense, el primer pago que se hizo del pasaje en el marco del nuevo cono monetario fue de 50 céntimos de bolívar y rápidamente pasó a 1 bolívar soberano, y de 1 bolívar inició un ascenso que tuvo que transcurrir todo un año para que su costo alcanzara la cantidad de 1.000 bolívares. Se pagó a partir del sábado 31 de agosto de este año esa cantidad, pero para duplicarse el pasaje no se recurrió a que no se necesitó a que transcurriera un año. Solo en 3 semanas subsiguientes los usuarios deberían desembolsar los susodichos 2.000 bolívares. Dentro de esa tormentosa rítmica, no se extrañe usted que el pasajito de 2.000 bolívares, dentro de un tiempo relativamente corto, será una añoranza más de las tantas cosas que se han ido y que no volverán. Es decir, que el monstruoso leviatán de la hiperinflación elimina una cantidad. En economía se le dice guarismo. Ya esa cantidad, una vez eliminada, vencida únicamente, sirve para que las nuevas cantidades, que en el mediano tiempo irán siendo anuladas, se le monte encima, al punto que el bolívar soberano hoy nada más es la máscara para que no se vea la horripilante cara que la metamorfosis económica le ha hecho al olvidado bolívar fuerte. Entender un poquito menudencias como la mencionada permite que en algún grado que el horror económico introducido al país por intermedio de la hiperinflación no le resulte tan lapidario. Además de que al entender estas cositas, usted no perderá el hilo conductor que lo sujeta a la realidad, evitando mermar con ello las condiciones aceptables de su salud mental, si es que ya no la ha perdido. Hasta aquí esta reflexión y nosotros vamos a una breve pausa. No se aparten, por favor. Bien amigos, seguimos con Un Mundo de Economía acompañándolos en este mediodía de lunes, inicio de semana, y a continuación vamos a nuestra sección de El Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes, para discutir y comentar, como término la contraprestación, un elemento fundamental en el desempeño económico, bueno, de todos los actores económicos en realidad. Exactamente, ya ustedes van a comprender qué significa este término tan importante en economía, aplicado a la vida general. En una economía de intercambios como la que tenemos aquí en Venezuela y cualquier parte del mundo donde imperen las leyes del mercado, la contraprestación se convierte en un principio básico de reciprocidad, consistiendo tal fenómeno en la compensación o retribución satisfactoria que alguien debe recibir por haber desembolsado dinero para comprar un bien o para pagar un servicio. Por ejemplo, si alguien contrata un profesional, bien sea un odontólogo, un abogado, un administrador, un médico, etc., este debe contraprestarlo con un excelente servicio a cambio. Igual ocurre también cuando se paga la entrada a una sala de cine. El sonido, las luces, las butacas, el aire acondicionado, la proyección de la película, el estacionamiento disponible o la línea de taxis son ítems para evaluar la cantidad
y calidad de la contraprestación, al punto que hay salas de cine que contraprestan muy mal, que alguna gente que se maneja con algún principio contraprestacional más nunca vuelve a ir al cine. También los políticos, una vez electos, les toca contraprestar con una gestión de excelencia a sus electores. Pero cuando no hay cultura de contraprestación en un colectivo, como en gran medida ocurre aquí en Venezuela, ni los clientes, ni los alumnos, ni los trabajadores, ni los electores, ni los contribuyentes, ni la población en general, reciben una contraprestación que los eleve cívicamente como personas que viven a diario desembolsando el dinero. Dinero, bien sea adquiriendo un servicio o comprando un bien, un artículo. Y que ni cuenta se dan, Darcy, No. porque si no hay cultura de contraprestación, tú no te das cuenta que no te están devolviendo, digamos, lo justo. Porque es de parte y parte, incluso ¿no? un poquito más. Claro, porque supuesto. el problema está, mira, Fidel, tú vas y pagas un almuerzo ejecutivo hoy en día en cualquier parte aquí de la ciudad, llámese Barrio Obrero, 58.000, 70.000 bolívares, y el almuerzo te lo sirven, te digo, con la peor calidad. Y si tú no tienes ego de consumidor, y si tú no tienes esta cultura de contraprestación, pues cada vez te lo van a servir peor. Claro, y tú no le haces la observación al así. prestador de servicio. Exacto. Cuando de hecho, y esto lo consideramos siempre en incluso otras ramas de ciencia conectadas con la economía, la contraprestación es un elemento fundamental para ganar posición competitiva, claro, para ganar una ventaja competitiva, porque en realidad estamos hablando es de agregarle valor a aquello que tú haces. Estás dando algo de más. Por eso, por ejemplo, en la mercadotecnia ha tenido una evolución importante en los últimos años el concepto del servicio. Y hoy se habla de que el servicio es de hecho lo más importante que una empresa tiene que entregar, porque lo que está haciendo es contraprestación. ¿Qué te doy yo que pueda dártelo mejor incluso que lo que hace la competencia a cambio de aquello que me das tú, que es como consumidor, que es la confianza, el dinero, tu esfuerzo para tener un producto que yo fabrico o un servicio que yo fabrico y que te entrego para satisfacer tus necesidades? Pero si lo hago mejor, si contrapresto mejor que los demás, voy ganando. Pero en mercados aquí como el mercado venezolano o en entornos económicos como el nacional, pues la exigencia debería ser que en la mayor medida en que tú desembolsas más dinero por un servicio o por un bien, por un artículo, pues la exigencia es mayor. La contraprestación por lo recibido debe garantizar una serie de factores como es calidad, en fin. Pero aquí, ante una economía hiperinflacionada, devaluada, de escaseces, independientemente pagues el precio que pagues, no tienes derecho. Y la calidad del servicio que te aporten o en los bienes, las mercancías, no contraprestan. Claro, es cada vez menor. Porque de hecho, es un escenario totalmente claro, Esa exactamente. es la realidad, tristemente. Sin embargo, hay muchas empresas que están haciendo esfuerzos y ahí van ganando sus puntos. Y eso explica en buena medida por qué han logrado sobrevivir en este desastre. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresaremos dentro de algunos segundos con Táchira y su economía. No se retiren, ya venimos con más. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía y en este segmento de todos los lunes, como es Táchira y su economía. ¿Qué les traemos para hoy? Bueno, que los apagones y el racionamiento eléctrico es la rutina del quehacer económico de todos nosotros los tachirenses, muy lamentablemente. Desde ese mega apagón que hubo el pasado viernes 27 de septiembre, lo recuerdan ustedes, desde hace más de 8 días hasta el día de hoy, los apagones no han cesado. Lo peor de todo es que Corpolet tiene un racionamiento estipulado, pero lo ha dado a conocer como debe ser, y somos
presas cada vez más de las fallas de luz, lo que nos impide sobremanera desarrollar nuestras actividades económico-productivas, llámese a nivel de empresas, de nuestros trabajos o las actividades domésticas, Fidel. Que si no hay gas, tú tienes cocina eléctrica, pero ahora tampoco y si no hay puedes. luz. Lo mismo. Exacto, entonces esa es la situación real en la que estamos viviendo en el Táchira y en el que se está produciendo económicamente en el Táchira. Esto forma parte precisamente del quehacer, de la rutina. Terrible. Desde hace, bueno, nosotros estamos hablando de la situación ocurrida a partir del viernes 27 de septiembre para acá. Estamos hablando ya de 12 días en esta situación, pero en realidad la situación pues, viene de más larga data. Lo que pasa es que en los últimos días, a raíz de este último megapagón, entonces la situación, digamos, como que se volvió más precaria. Claro. Y al fallar la energía eléctrica, entonces, imagínate tú. Falla todo. No hay internet, no hay telefonía, se cae la telefonía básica, se cae la telefonía celular. Y si estás en una estación de servicio en la colita para... Y no tienen planta eléctrica, te quedaste sin gasolina porque se fue la luz. Gasolina que de paso no está llegando, ¿no? Porque ese es el otro tema. No es solamente el problema eléctrico, Darcy, es que en estos últimos días, en estas últimas 2 o 3 semanas, está llegando al Táchira mucho menos gasolina de la que reportan las autoridades que supuestamente llegan. Porque salen los listados de hoy, por ejemplo, para mañana martes, indicando, bueno, va a llegar gasolina a esta, y te nombran, no sé, 35 estaciones de servicio, y al día siguiente le llega gasolina a 10 o 15 estaciones de servicio. Y no le llega a la gandola completa, le llega a la gandola compartida. Unos litros para este, unos litros para aquel. Entonces, en esa situación vive el venezolano. En esa cotidianidad. En esa cotidianidad. Y en esa cotidianidad también se trabaja en el Táchira, sin gasolina, sin energía eléctrica, a unos costos enormes porque entonces tú tienes que hacer un esfuerzo extra para poder trabajar. ¿Cuál es el esfuerzo extra? Armarte de una planta eléctrica, por ejemplo, en los negocios, en las empresas, en las industrias, en la agricultura, en la ganadería, armarte de una planta eléctrica y buscarte la gasolina para manejar la planta eléctrica en el mercado negro, porque no hay gasolina. Y quieres transportar productos, tienes que comprar gasolina en el mercado negro. Quieres ir a trabajar a tu empresa y no tienes tiempo para ir a meterte 2 y 3 días en una cola de gasolina, tienes que comprar la gasolina en el mercado negro, al precio del mercado negro. Entonces eso tiene un impacto económico bestial. Claro, porque al comprar tú la gasolina, pues la pagarás, me imagino que en una divisa, en divisas, ese pago por esa gasolina comprada, tienes que trasladarlo inmediatamente al bien, a los productos. Eso es correcto, y eso entonces tiene su impacto inflacionario. En el bolsillo de cada uno de nosotros. Son las cosas que también impactan inflación. Y todo esto, como lo estamos comentando, de cortes eléctricos, de racionamiento no anunciado, porque sí hay racionamiento. Una voz me lo dijo el sábado por teléfono a una llamada que hice al número de reclamos de Corpoelec, reclamando que tenía en mi casa sin luz desde las 8 de la mañana y era la 1:30 de la tarde, y la voz me dijo que en el sector donde yo estaba tenía racionamiento hasta las 3 o 3:30 de la tarde. Por teléfono, ¿no? Pero no lo publican. Entonces, oficialmente. Y no solo no lo publican, ninguna autoridad, Darcy, ni nacional ni regional, ha salido a explicar qué es lo que está pasando con el tema eléctrico y qué es lo que está pasando con el tema gasolina. Nadie sabe nada. Bueno, es la subestimación que se le da a la población. La población de verdad no merecen una explicación, no merecen que estén informados de cómo es el horario, la estructuración de ese nuevo racionamiento. Así es. Ahí está. Y esto obliga evidentemente a hacer una reflexión también sobre el tema que estamos conversando, referido a la situación de la electricidad y de la gasolina. Y es que la crisis eléctrica lo trastoca todo. Todo, absolutamente todo, tanto en tu vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en las empresas, en absolutamente todos lados. Absolutamente todo está tocado, la producción industrial, la agricultura, la ganadería, todo, el comercio y la vida cotidiana del tachirense. Para muestra, un botón. Hace apenas unos pocos años, San Cristóbal, esta ciudad capital del estado Táchira, se proyectaba como una gran metrópolis comercial a nivel internacional gracias a la cercanía que tiene San Cristóbal con la frontera más viva de América, que está constituida por el eje fronterizo
San Antonio Ureña. Esa era la promesa. Hoy, lamentablemente, el escenario es otro y es desolador, pues en toda esta región de la que estamos hablando, la actividad comercial e industrial ha disminuido en más del 80% según lo que relatan los expertos y lo que reportan las cámaras de industria y comercio regionales y nacionales. Definitivamente, sin lugar a dudas, al comerciante, al productor industrial, al productor agropecuario tachirense no le queda nada fácil sobrevivir en este escenario que comprende la falta de insumos, escasez de materia prima, falta de repuestos, altos precios y en especial la carísima escasez de gasolina junto a las fallas eléctricas. Según los expertos, el sistema eléctrico nacional está en muy malas condiciones como producto de la falta de inversión en la expansión y mantenimiento del mismo, pese a que los recursos económicos estuvieron y están presupuestados. Pese también a que las obras no se han ejecutado ni se ejecutan, pero que sí se han cobrado y sí se siguen cobrando, ¿no? Esas son las cositas. Por lo tanto, entonces tenemos que ser responsables en decirlo. La solución al tema eléctrico está lejos y lo sensato, pese a lo difícil de solo pensarlo, es esperar más dificultades eléctricas y más mega apagones. Bueno, no nos podemos caer a cobas, como se dice en criollo. Lamentablemente, con esta reflexión nosotros despedimos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto, invitarles a que nos acompañen todos los mediodías a las 12 por TRT y que también nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook. Reposición a las 2 de la tarde. Ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan un buen mediodía, buen provecho. Será entonces hasta mañana.